Bueno, pasa a vosotros. Buenos días a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta clase en vivo, pero también saludo con un eh, saludo muy afectuoso, muy cariñoso también a todos aquellos de nuestros alumnos que se conectarán, ¿verdad?, en el transcurso de este día o de los días siguientes y que obviamente también verán la clase de manera diferida, ¿sí? Pues vamos a continuar con nuestra clase, con nuestra exposición. La clase pasada eh, cerramos el, cerramos la clase sin ver un poco acerca de la arquitectura del santuario móvil o del tabernáculo de reunión, pero me gustaría pedirle a mi hermana Lina, como la alumna que en este momento se encuentra conectada de manera presencial, si nos pudiera compartir, por favor, hermana Lina, cuál es la parte de la clase anterior que para usted fue más significativa o que llamó su atención o lo que usted recuerda de manera especial de esta clase anterior, hermana Lina. La respuesta que usted dé será correcta, no es un examen, simplemente es una retroalimentación. Le pasa a ustedes, hermano. Este, ¿No? lo que puedo recordar, es ah, me parece que de que Dios no necesita un espacio específico para existir, a la diferencia del ser humano que necesita un lugar para moverse, para existir. A ver si no estoy confundida de clase, hermano. Ok, hermana, muchas gracias eh, por esa retroalimentación. Y bueno, en la clase anterior realmente vimos el concepto del santuario. Ese fue el concepto que nosotros vimos en la clase pasada. Y el concepto de templo como un lugar de encuentro con Dios. El antecedente es que hemos visto los espacios sagrados clasificados de forma general en dos tipos de espacios sagrados. El espacio sagrado natural, que tiene que ver con aquello en donde no interviene la mano del ser humano, como una cueva, como una montaña, un río, etcétera, ¿verdad? Y el espacio sagrado artificial, en donde encontramos nuestros templos, ¿sí? Después, por ejemplo, me estoy remontando no solamente a la clase anterior, sino a varias clases anteriores. Después revisamos el formato, ¿verdad?, físico de estos templos o santuarios artificiales, recordando que hay que en la antigüedad, en el Antiguo Oriente, había dos tipos de formatos. El que es el piramidal, ¿verdad? Como las pirámides o como los sigurats, donde la experiencia religiosa era inducir a los creyentes a ir ascendiendo, ¿verdad? Para tener de alguna manera una experiencia más cercana a los cielos, ¿sí? La Torre de Babel tenemos que entenderla en ese sentido religioso, ¿verdad? Cuando dice que la intención era llegar hasta donde Dios estaba, era una especie de santuario de ese sentido.
pero también vimos que hay otro formato de templos que es el horizontal, ¿verdad? El alargado. Y pudimos darnos cuenta, hermanos, con algunas eh, vestigios arqueológicos, que en la antigüedad, independientemente del tipo de culto que se ofrecía, mm, muchos santuarios habían sido construidos con ese mismo formato. Curiosamente, el mismo formato que tiene el santuario móvil o el tabernáculo de la reunión y posteriormente el templo de Jerusalén, ¿verdad? Un formato horizontal en donde la experiencia es una experiencia de irse adentrando, ¿verdad? Mientras más adentrado estás dentro de las instalaciones, tienes una experiencia más cercana de lo sagrado. Y quizá la sorpresa para muchos fue eso, ¿verdad? El entender que el formato del Templo de Jerusalén o del Tabernáculo de Reunión, pues no fue un formato original propiamente dicho, sino que fue un formato que tiene que ver, ¿verdad?, con la influencia cultural de lo que eran los templos o los santuarios en la antigüedad, ¿sí? Después tuvimos una clase interesante donde vimos el tema del monte Sinaí, hermanos, el lugar, el santuario natural y el lugar más santo de Israel por excelencia. Bueno, no de Israel, sino de la religión judía por excelencia. El santuario, el monte Sinaí, ¿verdad? Es el lugar en donde Dios se encuentra con el pueblo de Israel, donde hace la alianza con Israel y vimos eh, que es interesante comprender el hecho de que hoy nadie sabe en dónde se encuentra ese lugar, donde podemos entender que incluso el hecho de que ese lugar sea desconocido no obedece a un descuido histórico de la religión judía, sino quizá algo intencional, ¿verdad? Para poder trascender la religión judía sobre el tema de los espacios. ¿Sí? Y bueno, allí nos quedamos en ese punto y hoy vamos a cerrar ese momento con el tema del tabernáculo de reunión, ¿sí? Eh, Así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a hablar del primer santuario artificial construido ya por el pueblo de Israel, hermanos, el tabernáculo de reunión. Ahí está. Sí, se puede ver, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí se ve. Gracias, hermana Lina. Bueno, el libro del Éxodo, queridos hermanos, nos relata que luego de que Dios entrega al pueblo de Israel el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos, acontecimiento que se narra en el capítulo 20 del libro del Éxodo, del verso 1 al verso 38, y que en el capítulo 24 encontramos del verso 1 al versículo 8 la ratificación de esa alianza. El Señor le ordena a Moisés subir al monte Sinaí con el propósito de recibir las tablas de la ley, siguiendo las instrucciones recibidas. Y entonces aquí vemos que en Éxodo 24, del verso 13 al 18, Dios le dice a Moisés
las siguientes instrucciones. Voy a leer este pasaje bíblico, hermanos. Éxodo 24 del 13 al 18. Dice así: se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos: esperadnos aquí que volvamos a vosotros. Y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. La gloria del Señor descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó Jehová a Moisés del medio de la nube. La gloria de Jehová aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte, y Moisés entró dentro de la nube y subió al monte, y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Este es el relato de Éxodo capítulo 24, del verso 13 al 18. ¿Sí? Bueno, eh, de acuerdo con esta escena, hermanos, Moisés, que según el mismo libro del Éxodo se trataba de un descendiente de la tribu de Leví, pero que al mismo tiempo también es conocido como el más grande líder, legislador y profeta de la tradición israelita, parecería estar funcionando aquí, hermanos, en este pasaje, a la usanza de un sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más adelante, ya en la evolución de la religión israelita, veremos que el sumo sacerdote era el único autorizado en Israel para entrar al lugar santísimo, al santo de los santos, el lugar en donde se encontraba la residencia de la gloria del Señor en el gran día de la expiación. Pero vemos aquí, hermanos, antes de todo eso, que fue Moisés el único ser humano a quien se le permitió en realidad subir hasta la cima del monte Sinaí, el monte de Dios, y que se encontraba cubierta por la nube. Esta nube no era una nube común y corriente, era la nube que representaba la presencia y la gloria del Señor, hermano. Decir que Moisés podía entrar a la nube es una manera de decir que Moisés entró en contacto personal con Dios. ¿Sí? Entonces, si así se pudiera interpretar la escena, el autor bíblico habría imaginado eh, el ascenso de Moisés a la cumbre del monte Sinaí de una manera similar a la entrada del sumo sacerdote al espacio sagrado, al lugar santísimo del templo. ¿Sí? Vean ustedes esta comparación. Encontramos de alguna manera en esta cita bíblica una referencia a la función sacerdotal de Moisés, pero también a la institución del santuario, que todavía no existe, pero que va a llegar a existir y que anuncia de alguna manera la siguiente ordenanza de parte de Dios que tenemos en Éxodo capítulo 25 del verso 8 y también el verso 9. ¿Qué dice Éxodo 25 del 8, versos 8 y 9? Como lo pueden ver ustedes allí en la pantalla, el texto bíblico dice así: una instrucción del Señor a Moisés: me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Dios le dice a Moisés: me vas a hacer un santuario. El propósito de ese santuario era que ahora Dios había decidido habitar
en medio del pueblo de Israel. Y no sería un santuario elaborado de forma arbitraria, sino de acuerdo a todas las especificaciones otorgadas por Dios a Moisés. Según una lectura de esto, hermanos, lo que el texto bíblico nos está diciendo es que el Señor, nuestro Dios, le habría revelado a Moisés un modelo o paradigma de santuario celestial, porque dice, lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte, ¿sí? Entonces, a partir de esta ordenanza, hermanos, el texto nos presenta de una manera esquematizada, estereotípica y estrictamente técnica, porque así lo tenemos que entender, hermanos, como una descripción estrictamente técnica, todas las particularidades y minuciosidades de la construcción del tabernáculo, de su mobiliario, de los materiales que se utilizarían en su construcción, del ornamento, no solo del santuario, sino de las vestiduras sacerdotales y del ritual que en ese santuario se llevaría a cabo. Esto lo encontramos eh, a partir de Éxodo capítulo 25 hasta el 30, ¿sí? Y después, hermanos, volviendo a repetir estos detalles con ocasión de la ejecución de la ordenanza divina, en Éxodo 36, desde el 36 hasta el capítulo 40. De acuerdo con el Pentateuco, hermanos, el artesano de Israel, responsable de los trabajos de construcción del tabernáculo y de su mobiliario sagrado, fue un hombre llamado Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y fue secundado por Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Esto, conforme lo que menciona el libro del Éxodo en el capítulo 31, de los versos 1 al verso 6. Entonces, Dios mismo le dice a Israel, me vas a hacer un santuario, pero Dios le dice cómo será ese santuario y Dios también dice quiénes serán los constructores, los arquitectos que, que trabajarán en el santuario. Bueno, vamos a pasar a la arquitectura del santuario, hermanos. El tabernáculo del desierto tenía una característica que sobresale y es que se trataba de un santuario portátil y desplazable y desarmable. Ese santuario estaba adaptado a los desplazamientos del periodo nómada del pueblo de Israel, hermanos. Y el santuario había tenido una medida, una forma y una medida rectangular, 100 por 50 codos, dividido en dos secciones idénticas en tamaño en la parte occidental, hermanos. En la parte occidental estaba ubicada la tienda y en la parte oriental estaba el patio externo, en donde se hallaban la pila de agua. Ahorita lo vamos a ver en imágenes, ¿verdad? Se hallaba la pila de agua, el altar de los sacrificios, y ambos eran artefactos sagrados y estaban hechos de acacia y estaban enchapados en bronce. Todo el complejo, todo el predio, hermanos, estaba
rodeado por un cerco hecho de cortinas de lino blanco, que a su vez también estaban colgadas de postes de bronce, y la entrada al mismo era por el oriente, hermanos. Bueno, como menciono, la tienda habría tenido una forma rectangular y habría tenido, su construcción había sido con un armazón de maderas de acacia, ¿sí? Las maderas habían sido enchapadas en oro, había sido techado con 10 tapices de lino fino, teñidos de púrpura violeta, escarlata y carmesí, y bordados en ellos unos querubines. A su vez, estos tapices estaban cubiertos con 11 pieles de cabra, un tejido más vasto y un toldo de pieles de carnero, teñidas de rojo, y otro toldo de cueros finos. Según la interpretación de la mayoría de los biblistas, hermanos, el interior de la tienda estaba dividido en dos espacios. La habitación más grande, la primera que se encontraría, la persona que pudiese entrar, que era el lugar santo, hermanos. En ese lugar santo se encontraban la mesa de los panes, de la proposición, hermanos, o de la presencia, el candelabro de 7 brazos, el altar de incienso, y bueno, aunque no estoy citando, estoy agregando las citas bíblicas donde se describe cada uno de estos utensilios. Pero a continuación, en la parte más profunda del santuario, encontramos una recámara más interna llamada el Santo de los Santos, o el lugar santísimo, hermanos. Y en ese lugar se encontraba el arca del testimonio, hecha de madera de acacia, enchapada en oro puro, y que contenía en su interior las tablas, las tablas de la ley. ¿Sí? Las funciones del tabernáculo. Vamos a hablar de las funciones del tabernáculo. ¿Cuál era su importancia? ¿En qué radicaba la importancia de este santuario, móvil, en la vida del antiguo Israel, del Israel nómada, hermanos? Bueno, la más, obvia de todas las funciones del tabernáculo en el desierto era servir como lugar de residencia de Yahvé, de Jehová, en medio de los israelitas, hermanos. Tenemos, algunos versos bíblicos que nos pueden servir como referencia. Éxodo capítulo 25, verso 8, verso 29 y verso 45. Perdón, capítulo 29 y verso 45. Y Números capítulo 5, versículo 3. ¿Sí? Eh, pero a diferencia, hermanos, de la tradición existente en el Antiguo Oriente, en donde la gente, cuando construía santuarios, literalmente pensaban que esos santuarios serían la casa de las divinidades a quienes ellos adoraban. eh, para Israel, hermanos, esta residencia de Dios era una residencia que también la podemos entender de forma metafórica, hermanos. Es cierto, el santuario es la casa de Dios, porque en Éxodo 24, verso 16, la palabra dice, eh, la nube cubrió entonces la tienda del encuentro, y la gloria de Yahvé llenó la tierra, llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella, y la gloria de Jehová llenaba la morada. De acuerdo con este texto, pues, la gloria de Yahvé en forma de nube, que en tiempos anteriores había residido en la montaña del Sinaí, hermanos, ahora esa misma nube
se posesionó de la tienda, del tabernáculo, consagrando con su presencia el espacio interior de la tienda. Es decir, a partir de este momento, el pueblo de Israel ya no tenía la necesidad de regresar al monte Sinaí nunca más para encontrarse con Dios. Porque esa presencia con la cual se encontraron en el Sinaí es una presencia de Dios que había decidido ahora morar en medio de ellos en el tabernáculo de reunión, hermanos. Entonces allí, ¿verdad? Ya tenemos un lugar de peregrinaje menos. No es necesario ir al monte Sinaí para encontrarse con el Dios de Israel, hermanos. Comentábamos en clase, yo comentaba más bien acerca de algunas prácticas religiosas, una iglesia muy popular por su presencia en los medios de comunicación, enfatiza durante algunas temporadas del año el hecho de que ellos llevan muchas cartas que son peticiones a Dios al monte Sinaí para entregárselas a Dios o para orar a Dios allí. Bueno, el mismo libro del Éxodo nos enseña, hermanos, que a partir del tabernáculo de reunión ya no era necesario que Israel fuese al Sinaí, hermano, para encontrarse con Dios, porque la decisión de Dios era residir con, con su pueblo, ¿sí? Así que bueno, esta es la primera de las funciones del tabernáculo en el desierto, servir como lugar de residencia de Yahvé en medio de los israelitas. Dos, hermanos, otra de sus funciones fue de carácter ritual. ¿Por qué? Porque finalmente se llevó a cabo en sus distintos espacios diversas ceremonias. Enlisto algunas de las ceremonias que se llevaron a cabo en el tabernáculo de reunión. Allí se llevaba a cabo la ceremonia de la colocación de los panes de la proposición. Allí también se llevaba a cabo el encendido de la llama del candelabro, del candelabro, perdón. La llama que nunca debía apagarse, como una llama eterna, si me lo permiten decirlo de esa manera. Se llevaba a cabo la quema matutina del incienso, el ofrecimiento del holocausto cotidiano por la mañana y entre dos luces. Se llevaba a cabo la expiación del santuario y del pueblo en el gran día de la expiación, hermanos. Y asimismo se fijó que los sacrificios no permanentes también debían traerse a la entrada de la tienda del encuentro. Es decir, el fiel israelita que ofrecía un sacrificio ante Dios tenía que llevarlo ahora al, al tabernáculo, al tabernáculo de reunión, hermanos. Así que hemos visto ya dos funciones del tabernáculo. La primera es servir como morada de la presencia de Dios y una siguiente función pues es el tema ritual, ¿verdad? Por todos los sacrificios que allí se realizaban. Y la tercera función, hermanos, es que el tabernáculo también sirvió como un lugar de revelación del Señor. En algunos textos, como Levítico 16, verso 2, se dice que Dios se hacía ver en la nube del propiciatorio. Era allí, hermanos, en ese lugar en donde Dios se encontraba con Moisés y le hablaba, hermanos. Se encontraba con Moisés y le hablaba en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio. Sí. Eh, pues suponiendo, aquí tengo algunos textos bíblicos, Éxodo 25, 22, 36, Número 7, 89. Y estos textos bíblicos, hermanos, suponen la presencia continua de el Señor nuestro Dios en ese santuario, hermanos.
aunque también en el Pentateuco encontramos otros textos bíblicos que dan a entender que el Señor no vivía en la tienda, sino que se aparecía allí a su debido tiempo y cuando Él así lo decidía, hermanos. Encontramos estas dos posturas en el Pentateuco. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta este punto en el que nos encontramos. Vamos bien, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Lina, muy amable. Eh, hay un, hay un material que, que voy a compartir con ustedes. Nada más necesito ver la forma de hacerlo. Es un material ya de viejito, de alguna manera, de hace muchos años, pero que para mí pues tiene un valor importante porque describe de manera minuciosa eh, a este tabernáculo de reunión que hemos dedicado este espacio de la clase, ¿verdad? Y solamente les voy a hacer mención de este material que les voy a compartir, eh, porque, por ejemplo, nos va a ayudar a comprender. Nos va a ayudar a comprender lo que expliqué, ¿verdad? Pero ahora en imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos el predio del tabernáculo de reunión. Las medidas, ya habíamos dicho que eran de 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Era rectangular, ¿sí? Encontramos que se encontraba el santuario en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo nómada de Israel, este, cercado, ¿verdad? Con tela de lino, muy bien. Eh, tenemos las descripciones de los lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Bueno, es toda una exposición, ¿verdad? Aquí tenemos el layout, ¿verdad? Del santuario. Eh, por ejemplo, es interesante notar, ¿verdad? Que nosotros nos hemos apropiado de términos, nos hemos apropiado de términos que hemos acuñado, sobre todo en el contexto de la adoración a Dios, y hemos hecho una apropiación de términos que tienen que ver con la religión de Israel y propiamente con el santuario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en muchos templos, hermanos, en la parte del frente, en la parte donde está el podium, donde está el púlpito, donde están los oficiales que presiden, en muchísimos lugares a ese lugar se le llama el altar, ¿sí? Eh, y bueno, tiene cierto sentido, ¿verdad? Si hacemos una comparación con el hecho de que en el altar se ofrecía el sacrificio y ahora lo que nosotros ofrecemos es un sacrificio de alabanza y quienes presiden en la adoración se encuentran en ese lugar. Sin embargo, eh, mm, nos vamos con la idea de que el altar está al frente, hermanos. Cuando la Biblia dice que realmente el altar somos nosotros, ¿sí? Eh, si me permiten hacer un comentario, lo hago de manera respetuosa, pero todavía tenemos dentro de nuestra iglesia muchas tradiciones católicas que no nos damos cuenta. Esa es una tradición católica, porque en la religión católica, literalmente al frente, sí hay un altar. Es el altar, así se le llama, ¿verdad? Pero en la religión evangélica, o nosotros como evangélicos, no tenemos eso, más que como tradición, no como doctrina. Y si vamos a la Biblia, el altar, hermanos, no se encuentra ni siquiera dentro del tabernáculo. No está dentro del lugar santo ni dentro del lugar santísimo,
sino afuera. Bueno, pues eh, esta presentación está muy bien desarrollada para que ustedes puedan tener una buena herramienta, bien descriptiva, muy bien elaborada sobre el tema del tabernáculo de reunión. Y ahora, mis queridos hermanos, quiero empezar a compartir con ustedes algo que a mí me pareció bastante interesante, que sin lugar a dudas considero que es bastante interesante para poder compartir con ustedes y espero que lo puedan disfrutar. Vamos a pasar del tabernáculo de reunión al templo de Salomón, ¿sí? Pero les voy a, a describir algunos videos. Vamos a ver algunos videos, es lo que vamos a hacer en esta parte de la clase. El primer video que vamos a ver es el video del templo de Salomón, hermanos. El templo que Salomón, el hijo de David, construye. Permítanme, permítanme, porque empiezo a compartir. Ujú. Aquí está. Por favor, ahorita me pueden confirmar si también escuchan el audio. Es importante no solamente ver, sino también escuchar. Y ahorita me confirman si se escucha el audio también. Bueno, vamos a ver este video. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de ¿Se oye, Egipto, hermana Nina, el el cuarto audio? año del reinado de Salomón, Escucha, hermano. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra
en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el este. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Bueno, pues aquí tenemos un video interesante, ¿verdad? Que incluso les puede servir a ustedes en sus clases de Biblia, cuando en sus congregaciones ustedes toquen el tema del templo de Salomón. Y bueno, podemos ver que de alguna manera el templo de Salomón siguió una estructura muy parecida a la estructura del tabernáculo de Aarón. Sí. Este, como vamos a entrar a este tema, para mí es importante que primero nos vayamos haciendo una idea, ¿verdad? Con nuestra mirada de cómo es el tema del templo, ¿sí? Porque la Biblia es muy descriptiva, pero necesitamos utilizar nuestra imaginación y necesitamos en un momento determinado también, pues, ciertas ayudas visuales. Y bueno, no solamente les quise presentar este video,
les voy a presentar otro video, porque ustedes saben que el templo de Salomón fue destruido y después fue reconstruido por el rey Herodes. Entonces, ahora les voy a presentar este video que tiene que ver con, el templo de Herodes, o lo que conocemos como el segundo templo. Eh, Les voy a pedir que pongan atención a este video, es un poco más corto, pero ahora se van a dar cuenta la gran diferencia entre el templo de Salomón y el templo de Herodes, el templo que conoció Jesucristo, ¿verdad? Ahí vamos. Esta maqueta nos representa el templo de Jerusalén construido por Herodes a fines del siglo I antes de nuestra era. Y podemos ver lo más llamativo, que es esta entrada con esta escalinata. Perdón, ¿se escucha el audio, hermana Lina? Por el muro occidental hacia la explanada. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha, hermano. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, es importante porque hay una explicación, no solamente es la imagen. Bueno, lo voy a poner nuevamente. Esta maqueta nos representa el templo de Jerusalén construido por Herodes a fines del siglo I antes de nuestra era. Y podemos ver lo más llamativo, que es esta entrada con esta escalinata, ¿no?, que entraba por el muro occidental hacia la explanada del templo. Por esta escalinata subían principalmente los nobles de la ciudad, aquellos que estaban en los barrios donde habitaban los sacerdotes, lo que sería el monte Sión de nuestros días, que es diferente al monte Sión bíblico. En aquella época el monte Sión se llamaba la colina occidental, y por aquí entrábamos realmente, inclusive lo podemos ver en esta maqueta, con vestimentas un poco más sofisticadas, más ricos. Debajo de este puente pasaba una avenida llamada la calle Herodiana, que comunicaba más para el sur con la piscina de Siloé. Es decir, que la gente se purificaba en la piscina de Siloé y subía por acá. Algunos ya venían purificados de sus casas, los nobles, entrando al templo. Y debajo de este puente, donde vemos la calle Herodiana, estaban los mercaderes del templo. Si ustedes recordarán aquel pasaje bíblico de Jesús con los mercaderes, aunque también es probable que estaban en lo que se llama la Basílica Real, que es aquí dentro de la explanada del templo. Este es el muro occidental, que ha sobrevivido casi entero. Hoy en día lo podemos ver, el muro de los lamentos más o menos en aquella dirección. Más allá tenemos los túneles del muro que está bajo tierra, que continúa el muro occidental. Y hoy en día también ha sobrevivido el inicio de este puente que vemos acá, llamado Arco Robinson, que lo vemos en el parque arqueológico, en el centro Davidson de la ciudad de Jerusalén. Si nos vamos al muro sur, vamos a ver esas escalinatas, donde era la entrada donde ingresaban los más simples del pueblo, digamos, el pueblo, la masa del pueblo. Es decir, que es casi un hecho que Jesús debió entrar por esas puertas, llamadas también puertas de Hulda. Y vemos aquí inclusive en esta maqueta diferencia de vestimenta de la gente que entraba al pueblo y la gente más noble que entraba por aquí. Bueno, ya al ver en comparación ambos videos, el que representa primero al templo de Salomón, al templo original, al primer templo, y el segundo templo, que fue el templo de Herodes, y que además también fue el templo que los evangelios nos narran, donde Jesucristo y los primeros discípulos tuvieron escenas importantes. Eh, ¿qué, ¿Qué viene a su mente cuando ve esta comparación de las dos versiones del templo? La primera,
y la segunda. A ver, hermana Lina, ¿qué nos puede usted compartir, por favor? ¿Cómo dijo, hermano? Sí, ¿qué opinión tiene al ver en los dos videos la, primero el templo de Salomón y después el templo de Herodes? ¿Qué opina? ¿Qué le parece? Ah, este, veo una diferencia muy grande, hermano. Está totalmente diferente. Así es totalmente distinto, ¿verdad? De otro modo. Y es que nosotros, al leer la narrativa del Antiguo Testamento, obviamente, pues llegamos a pensar que el templo de Salomón fue construido originalmente como el primer templo, eh, pues era, digamos que superior en muchos sentidos al templo de Herodes. Sin embargo, cuando ya los vemos de alguna manera como en esta representación arquitectónica, nos damos cuenta que es completamente distinta la percepción que teníamos a lo que fue en realidad. ¿Sí? Es cierto que el Templo de Salomón fue una obra exquisita, ¿verdad? Una obra de arte maravillosa, llena de lujo, llena eh, de decoración, de buen gusto, de lo estético. Sin embargo, la obra del segundo templo, hermanos, el templo que nos narra el Nuevo Testamento, era una obra verdaderamente monumental, hermanos. No había comparación en el tamaño del segundo templo o del primer templo, que era relativamente más pequeño, a la obra del segundo templo. Pero los textos bíblicos en muchas ocasiones no le hacen eh, justicia, ¿verdad? Quizá aquel pasaje donde los discípulos le dicen, Señor, mira estos edificios, mira qué grande está. Y el mismo Jesús dice, pues eso va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Pero vemos que era una construcción sumamente grande. Bueno, les voy a presentar un tercer video también bastante interesante. Eh, Véanlos, disfrútenlos, estos videos, vuélvanlos a ver, porque vamos a adentrarnos en el tema del templo, pero necesitamos familiarizarnos con aquello de lo que estamos hablando, ¿sí? Eh, este video que les voy a presentar es un, es un trabajo hecho en Israel a manera de un recorrido virtual para que nosotros podamos tener de forma virtual la experiencia. Es un recorrido virtual para que podamos tener nosotros la experiencia a manera de simulación eh, que los peregrinos que iban a Jerusalén en el primer siglo de nuestra era, incluso la experiencia misma que el Señor Jesucristo tuvo durante muchas ocasiones, que podamos tenerla, cómo era llegar al templo de Jerusalén, ¿sí? Cómo era entrar, cómo era subir las escalinatas y bueno, la vamos a ver a continuación. Espero también que disfruten este fantástico trabajo que está preparado para que nosotros podamos aprender y disfrutar también.
como un detalle, es esta zona donde estoy señalando con el puntero, con el cursor, donde los arqueólogos piensan que Jesucristo volcó las mesas de los cambistas. A lo mejor allí se puede ver, ¿verdad? Que hay ciertos eh, puestecitos, ¿verdad? Donde estaban las personas que cambiaban el dinero, ¿verdad? Y aquí a la izquierda, el video va a girar a la izquierda, vamos a ver las escaleras donde subían los aristócratas, es decir, la gente de la alta sociedad, los, eh, la gente de mejor nivel económico, religioso, ¿verdad? En estas escaleras es donde ellos subían, y es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí están unas escaleras, y vamos a ver más por acá, más a la derecha. Bueno, este era el acceso de la gente común y corriente, ¿verdad? Del judío fiel, de los prosélitos. En el video anterior recordarán que en esa perspectiva decía el orador, posiblemente lo más probable, lo más seguro es que era por esas escaleras por donde Jesucristo entraba, ¿verdad? Haciendo alusión que obviamente Jesucristo no entraba por donde entraban los sacerdotes y los saduceos y todos ellos, sino junto con la gente común y corriente, ¿verdad? Este era el acceso para el pueblo.
Bueno, toda esta explanada tan enorme que vemos es el patio de los gentiles, el patio donde podían entrar las mujeres también, ¿sí? Y ahorita nos vamos a centrar más a lo que ya es el templo como tal. Aquí podemos ver al fondo, en la parte de arriba, lo que ya sería el lugar santo y el lugar santísimo, en el centro de todo, de toda la construcción. Ujú. Y bueno, como podemos ver, pues fue un lugar Who could have thought? impresionante. Bueno, mis hermanos, pues yo creo que con estos videos los voy a dejar. Vamos a finalizar aquí en la clase de hoy. Les voy a compartir los enlaces para que ustedes puedan ver los videos de esta clase. Y el día de mañana, pues vamos a entrar de lleno al estudio del templo, ¿verdad? El concepto del templo de Jerusalén en la religión de Israel. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos, antes de concluir con esta clase. Vamos bien, mi hermano. Gracias. Ok, bueno, bueno, muchas gracias, hermana Lina. Pues les mando a todos un saludo muy afectuoso. Deseo que la bendición de nuestro Dios sea en este día y siempre en sus vidas. Y bueno, pues vamos eh, a finalizar la clase. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a ustedes.